Qué rápido vamos en Segunda de Reyes, ¿eh? Ya vamos casi a la mitad. Un poquito más. Más tiene 27. Híjole. 25. Ok, Segunda de Reyes. Capítulo 8. ¿Es todavía Dios usando al profeta Eliseo? Ya hemos orado, ya hemos pedido al Señor que su palabra bendiga nuestra vida. Vamos a ver la promesa de Dios, la provisión de Dios, la revelación de Dios, lo que Dios va a hacer en este capítulo de instrucción para nosotros. Así es que vamos primero al versículo 1 y versículo 2, donde vamos a ver acerca de la promesa de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá. Perdónenme, estoy en el equivocado. Capítulo 8. Segunda de Reyes 8, ¿verdad? ¿Y qué cree? Versículo 1. Ya que pensé que estaban dormidos. Versículo 1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, el cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Comenzamos con el versículo 1, abriendo este estudio bíblico en esta noche. Abran su corazón. Pido al Señor que Él abra mi corazón también, para que las cosas que preparé no sean solamente buenas ideas o que se oiga bonito, sino que de veras las veamos como una aplicación, ¿no? Jehová llamó el hambre en esta porción de la tierra. Cuando habla acerca de la tierra, no está hablando de todo el mundo, alrededor de todo el mundo, sino alrededor de la tierra donde se encontraban en ese momento Eliseo y la mujer y todo el resto del pueblo de Dios. Por este versículo y por otros versículos en la Biblia, muchas personas opinan que Dios es un Dios injusto, porque permite que haya hambres en el mundo, y mucha gente que no está de acuerdo con la escritura usan estos versículos y ya ven, Dios está hambriando a la gente, Dios está causando esta hambre en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor? ¿Por qué si dicen que Dios es un Dios bueno? ¿Por qué permite eso? ¿O por qué hace eso? Y la verdad es que esa es la parte que Dios permite que haya en ese momento, la parte del ser divino, la parte del que tiene que intervenir, porque por el otro lado está el hombre, y siempre se suceden las cosas por cuestiones de uno o de otro lado. Y aquí Dios está solamente diciéndole a la gente: la causa por la cual el hombre cae en este tipo de cosas es por su comportamiento, por las cosas que hacen. Comienzan las personas a alejarse de Dios, se apartan de Dios, siguen al hombre, el rey idólatra, el rey que los guió mal y que les está instruyendo mal sobre Dios y sobre un buen ejemplo de liderazgo en todos los aspectos, está causando que los hombres se empiecen a ir también fuera del lugar y se empiezan a desviar. Y por esa causa Dios permite estas cosas, por cuestión del hombre, por cuestión de las acciones humanas. Dios no es un Dios injusto, ¿verdad? Dios es justo. Dios hace las cosas con justicia.
sus juicios son verdaderos, sus juicios son justos. Es el hombre el que culpa al Señor por cosas que el hombre mismo comete, que el hombre mismo hace. Aquí vemos a Eliseo advirtiendo a una mujer que había recibido un milagro de parte de Dios, que había sido provista por Dios, que había sido atendida por el Señor. Ahora le dice: hey, busca un lugar donde estés porque va a venir hambre sobre la tierra. ¿Y puede Dios usar este tipo de cosas para llevar a cabo algún tipo de juicio sobre los hombres? Y la respuesta es sin duda. Dios puede hacer lo que Él quiera. Este mundo le pertenece a Él, aunque a veces el diablo parece que Él es el dueño, pero es Dios el dueño. Todo lo que sucede aquí en este mundo no es por ninguna otra razón más que Dios está permitiendo estas cosas. El hambre es solamente una disciplina que Dios trae. Por ejemplo, a Egipto, cuando tenía al pueblo de Israel bajo esclavitud, a Egipto lo castigó con hambre. El pueblo de Egipto padeció hambre, sí padeció plagas, sí padeció muchas cosas. Y fue de ahí en esos puntos en donde vemos que Dios, aunque hace pasar al hombre por hambres, siempre está allí para socorrer a sus hijos. Siempre está allí para socorrer a los que creen en Él. Y es bien importante que notemos que los que creen en Él o los que temen a Dios, el Señor los ayuda, el Señor los guarda. ¿Cómo es que Dios ayuda a esta mujer? Con tan solo decirle que se vaya y que busque un lugar donde pueda estar. Eso no es ayudar a esta mujer. Van a pasar los 7 años y vamos a ver cómo Dios ayuda a esta mujer. Y yo creo que las personas que experimentan este tipo de cosas, que pasan por un tiempo bien difícil, situaciones bien apretadas, no hay dinero, está difícil la cosa, yo creo que debemos recordarnos lo que la misma Escritura nos dice acerca de los que temen a Dios o acerca de los justos. Y un salmo que les puedo dar, que ya han escuchado antes, es un salmo de David, en donde David escribe: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 37, versículo 25. O sea que es una convicción de alguien que no tenía mucho, porque en realidad antes de que fuera el rey de Israel, David cuidaba ovejas de su padre, o sea, andaba trabajando desde joven. Y se dio cuenta, Dios es bueno y protege a los que creen en Él, a los que le temen. Entonces estos versículo 1 nos dice acerca de una hambre que se iba a venir. Está en control Dios de esa situación. Yo les comparto y les digo, Dios está en control. Personas pueden venir y preguntar: ¿cómo que Dios está en control? ¿Está en control Dios del país de Venezuela, lo que ha sucedido? Dios está en control. Si me pides una explicación del por qué Dios permitió eso, yo creo que lo más bueno para una persona que pregunta es que esta persona comience a buscar de Dios y que pueda preguntarle a esa persona a Dios esas cosas, porque uno no tiene respuesta, pero Dios sí. Y si esa persona no sigue a Dios y está preguntando por qué Dios permite, la pregunta no tiene respuesta para esa gente. No van a entender al Señor. Es cuando uno cree en Dios que uno dice: todo va a estar bien. Dios está ahí. Dios está en control. Versículo 1 nos enseña eso. Versículo 2: entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y usted sabe, cuando una persona sale de su casa, vete a donde tú quieras, donde tú puedas. Cuando una persona sale de su casa y sabe que no va a estar ahí por un tiempo, no sé qué es lo más importante que te puedes llevar.
Ha habido situaciones cuando la gente tiene que salir de sus casas porque se ve el incendio por allá lejos y viene en esa dirección. Y la gente busca lo más importante. ¿Y qué cree que busca la gente en sus casas? Papeles de matrimonio, certificados de matrimonio, fotografías de la familia, las cosas personales de esa persona, y salen sin llevarse nada más, solamente lo que ellos piensan que es lo más importante. Si esas personas no salen de esas casas, están expuestos a que van a sufrir consecuencias por aquel incendio. Ahora, en este caso no es un incendio, en este caso esta mujer se levanta y hace lo que le dice Eliseo, sale de ese lugar. Eso se llama obediencia inmediata. Hizo lo que le dijo el varón de Dios. Hasta cierto punto podemos decir, demostró una fe activa. Creyó la palabra de Eliseo, que es la palabra de Dios. Creyó y al momento se activó en aquello que escuchó. Y esa es la fe. La fe es que nos activamos al momento que oímos. Al momento que oímos que Jesús nos ama y cómo murió en la cruz, aquellos que se acercan con esa fe activa, con esa fe que dicen, yo creo, el Señor los perdona. Los que claman, yo creo en ti, Señor, el Señor los salva. Y esa es la fe de esta mujer. Oye y obedece inmediatamente. Santiago 2, versículo 11. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiere decir que nosotros debemos de demostrar al momento, en nuestra acción, que hemos creído. Porque la fe sin acción no va a ninguna parte. Entonces lo que estamos viendo nosotros de esta mujer, se levantó. Esta palabra, cuando habla de se levantó, quiere decir fue una acción inmediata. En cuanto oyó, se puso de pie y inmediatamente hizo lo que tenía que hacer. Y se fue ella con su familia. Ahora, la siguiente parte del versículo quizás sea un poquito rara para ustedes porque se fue a la tierra de los filisteos. Ya saben quiénes son los filisteos, enemigos de la nación de Israel. Y nunca es bueno que vayamos a buscar refugio en el campo enemigo o en tierra enemiga. Nunca es bueno que nosotros como creyentes nos vayamos a meter a un lugar en donde sabemos que hay paganismo, idolatría, cosas para la carne y todo tipo de creencias raras. No podemos hacer eso. Sin embargo, vemos que esta mujer, para sobrevivir, se fue a la tierra de los filisteos por 7 años. ¿Por qué? ¿Y qué hizo ahí? No pasó hambre ahí. Porque esa es la idea. Fue a un lugar en donde encontró el sustento, y así es como Dios la sostiene a esta mujer por 7 años. Su fe fue bendecida por Dios. Como una referencia, vemos que las acciones deben de ser seguidas por la fe, o más bien la fe debe de ser seguida por las acciones. Por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Eso es algo que nos habla de fe. Se llama una aventura de fe, podemos decir. Y yo creo que este es el tipo de personas a quien Dios les muestra qué es lo que va a hacer. Personas que creen, personas que están dispuestas a ir en pos de la palabra. Sal de tu casa, ve a tal lugar donde yo te voy a llevar. Y no sabía a dónde lo iba a llevar el Señor, sin embargo salió creyendo que Dios lo iba a llevar. Y lo llevó. Entonces, la obediencia abre puertas
que el razonamiento no puede abrir. ¿A dónde quieres que vaya, Señor? Podría haber dicho esta mujer. Yo no tengo parientes, acabo de enviudar, no tengo nada. ¿Dónde quieres que vaya? No cuestionó. La mujer solamente se levantó y salió de ahí con su familia y se fue a otro lugar. 7 años. Se anduvo preguntando por esos 7 años si Dios se habría olvidado de mí. ¿Se habrá olvidado Dios de que aquí estoy? ¿Se habrá olvidado el Señor de que me sacó de la tierra prometida para llevarme con los filisteos? ¿Habrá sido la mano de Dios? Y claro, siempre está la pregunta, ¿no? Pero nuestra fe nos dice lo contrario. Nuestra fe nos dice que esto es lo que debemos de hacer. El Señor lo está pidiendo. Entonces la obediencia abre puertas. Acuérdense de eso. La obediencia abre puertas. Y las puertas que Dios abre, ¿quién las puede cerrar? ¿Ah? ¿Quién? Nadie. Y las puertas que Dios puede abrir, ¿quién las puede cerrar? Nadie. Las puertas que Dios cierra, ¿quién las puede abrir? Nadie. Entonces tenemos un Dios que al momento de la obediencia las puertas se van a abrir. Dios va a abrir esas puertas que nadie puede cerrar. Verso 3. Cuando había pasado los 7 años, híjole, qué rápido pasaron 7 años, ¿verdad? Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y aquí está lo que sucedió al momento de que ella salió de casa. La gente que salió de sus casas, salieron, buscaron un lugar, dejaron casas, muebles, tierras, animales, todo lo dejaron ahí. Y al regresar, ¿qué se encuentran? Se encuentran que ya no tienen nada. Ahora, sin duda, Dios todavía estaba en control, ¿no es cierto? Dios sabía lo que estaba sucediendo, no nada más con esta mujer, sino con el resto de la gente que tal vez salió. Salmo 126, versículo 5, nos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Qué significa eso? Dios permite pruebas que luego se convierten en escenarios de restauración. Como en el caso de Job. 7 pruebas que tuvo que enfrentar Job. 7 pruebas que tuvo que enfrentar. Perdió sus bienes materiales, perdió sus hijos, perdió sus ganados, perdió sus siervos, perdió su salud, perdió su reputación y perdió sus amigos. 7 cosas que tuvieron que suceder en la vida de Job. Y en todas estas cosas que perdió, sus bienes y todo esto, Dios al final le restituyó. ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos siervos tuvo? ¿Cuántos camellos? ¿Cuántas ovejas? ¿Cuánta tierra tenía Job? ¿Sabe qué? Era uno de los hombres más ricos en este mundo. Y la Biblia dice en Job 42, versículo 10, que Dios le restauró o le dobló lo que tenía antes. ¿Estaba en control Dios de su vida, de este hombre, sí o no? Claro que sí. ¿Está en control Dios de la vida de esta mujer? Claro que sí. Tal vez ahorita está triste y está con lágrimas, pero viene el regocijo cuando Dios restaura lo que ella tenía. No está perdido. Cuando tu fe está en Dios y parece que ya se perdió todo, no está perdido. Dios lo tiene en control. Vámonos al verso 4 y 5 para ver la providencia divina en la situación de esta mujer. Otra vez, la providencia divina en la situación de esta mujer. Verso 4: y había el rey hablado con Giesí, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer
a cuyo hijo él había hecho vivir, vino a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. ¿Casualidad? La llegada de la mujer a la hora que está hablando Giezi con el rey, a la pura hora que estaba comentándole, en ese momento llegó la mujer. Esto no es coincidencia, no es buena suerte, no es, qué casualidad. Está escuchando el rey los milagros que hizo Eliseo, y al momento, ¡pum!, Dios ahí en ese momento, la providencia, Dios que está al pendiente de sus hijos, Dios que está al pendiente de la necesidad de los que temen a Él. Todo el tiempo. Siempre lo ha hecho, no nos hemos dado cuenta porque andamos muy ocupados y muy preocupados queriendo solucionar nosotros el problema, pero siempre ha estado ahí Dios, amén. En todo momento. Y si no me cree, la palabra de Dios le dice a los creyentes en Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas trabajan para bien. Ay, fíjate que el trabajo, fíjate que la casa, fíjate que el mueble, fíjate que el carro y todo eso que parece para nosotros algo que es importantísimo y son cosas que son de verdad ni siquiera son esenciales, les digo, porque para vivir no necesitas una casa, para vivir no necesitas un carro. Pero hermano pastor, hay que trabajar, sí, se entiende. Nos hemos acostumbrado a todo eso, pero acuérdense cuando estábamos en nuestro país, los que han vivido en otros países. Teníamos carro. Que tengo que ir a comprar la verdura, pues ahí está la esquina, la tienda, al día viviendo. Tengo que comprar ropa y ahí vamos al centro en camión. O un taxi. O ahora ya no, por ahora ya se van al Uber y todo tipo de cosas más modernas, ¿no? Pero antes así era. Y siempre Dios estuvo ahí proveyendo perfectamente. Les digo, en mi casa nunca tuvimos riquezas, pero siempre comimos. En mi casa nunca tuvimos 2 pares de zapatos, pero siempre tuvimos zapatos. Ropa nunca faltó. Comida nunca faltó. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas. Aún las situaciones más difíciles que a veces estamos pasando, todas ayudan para bien. ¿Qué está hablándonos Dios? ¿Qué nos está enseñando Dios en ese momento? Esa es la pregunta que deberíamos de hacer. Dios siempre está sincronizando sus eventos para abrirnos puertas, siempre está mostrando que Él trabaja en conjunto con otros creyentes, siempre está trabajando de esa manera que parece imposible, pero Dios es el maestro, Dios es el que está moviendo todo. El hecho está en que nosotros leemos las escrituras y nos damos cuenta, es verdad. Dios organiza. Es como el que está al frente de una orquesta. Él está dirigiendo la orquesta y cada uno de los que están tocando sus instrumentos lo hacen al momento que el maestro mueve la mano. Porque Él está en control de la orquesta. Le dice a Saulo, hey, se te va a decir lo que vas a hacer. Y ya está preparando a Ananías. Y Ananías está orando. Hey, ve a tal lugar. Ahí está este hombre llamado Saulo de Tarso. Búscalo, ora por él. Ahí tú le dices lo que va a hacer. Hechos 9. Y vemos cómo Dios de un lado trabaja juntamente con otro y luego viene y junta todo en orden. La historia del hombre que llegó una vez a mi trabajo, le estaba comentando a mi hija hace como unos 3 días, que llegó ese hombre muy espiritual diciendo, Dios me envió para que me hagas mi trabajo ahorita. Dios me dijo que me lo vas a hacer ahorita. Y me estaba diciendo con seriedad y con sinceridad me estaba diciendo. Le dije, pues a mí no me ha dicho Dios nada. ¿Por qué no trabaja así Dios?
Cosas insignificantes. Yo sé, es un pequeño ejemplo de que Dios no trabaja nomás, le habla a uno y a otros no. Dios nos habla a todos. No somos exclusivos como para que digamos Dios le va a hablar nada más a mi esposa y a mí no. Dios nos habla a todos. Dios sincroniza eventos. Dios abre puertas en donde los que se van a encontrar porque es la voluntad de Dios. Entonces, todas las cosas trabajan para bien. Esta mujer llegó al momento preciso cuando está hablando el Giesi con el rey, exactamente diciendo y describiendo a esta mujer. Y de pronto se aparece y mira, oh, esta es la mujer. Este es el hijo que resucitó. Ninguna coincidencia. Dios llevando a esta mujer después de 7 años que le preservó la vida, 7 años, y la lleva exactamente al lugar donde tiene que estar. Verso 6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, y escuche, haz devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Wow. Wow. El rey no solo devuelve propiedad, no solo devuelve mesas, vasos o todo lo que tenía. ¿Sabe qué más le devuelve? Le restaura desde el día que salió los frutos que cada año daba su tierra. Eso es increíble. Cómo Dios trabajó aquí. Dios le restauró mucho más allá de lo que ella perdió en 7 años. No solo Dios hace eso, no solo Dios muestra eso, hermanos, Dios quiere que seamos también nosotros así. Así como Dios actúa, así como el Señor extiende su mano, también Dios quiere que hagamos eso. En Lucas 19, cuando Jesús vino a Jericó, entró a la casa de un cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Zaqueo, cuando supo que Jesús venía, fue y se trepó en un árbol, en un sicómoro, se llaman los árboles. Y de ahí vio a Jesús, y Jesús lo vio a él. Y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque este día va a entrar la salvación a tu casa. Y fueron a su casa. Y yo no sé qué es lo que sucedió en su casa, lo único que sé es que él creyó y el Señor le dijo, este día ha llegado la salvación a este hogar. ¿Qué dijo Zaqueo? Señor, si he robado a alguien, y usted sabe los cobradores de impuestos, ¿verdad? Que si le roban a la gente. Y en ese tiempo los cobradores de impuestos eran ricos porque se aprovechaban de la gente. Y él dijo, Señor, si he robado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Porque eso es lo que la ley pedía. Pero esto es lo que demuestra que Dios, al momento de tocar nuestra vida o de encontrarnos, no solamente quiere que sigamos viviendo, sino que nos demos cuenta que Dios fue misericordioso con nosotros y que ahora nosotros seamos exactamente igual con alguien más. Seamos también misericordiosos. ¿Cómo es que Dios nos ha perdonado tanto? ¿Cómo es que Dios me ha perdonado tantas cosas a mí y yo no puedo perdonar a una persona que me ha ofendido? ¿Cómo? ¿Cómo es que no puedo yo actuar de la manera como Dios actuó conmigo? No puedo. No sé cómo. Por eso Dios me da su ayuda. Y cuando Dios entra en mi vida y comienza a trabajar en mí, comienza a poner todos esos principios en mi corazón, comienza a trabajar todas esas áreas en mí para que yo pueda responder un día. No a la perfección, pero un día voy a actuar y a responder tal y como Él me trató a mí. Ser compasivos es podemos decir, la enseñanza en este versículo cuando el rey restaura todo, cuando el rey le da de todos los frutos que dejó ahí por los 7 años. Imagínense cuánto recibió esta mujer. Qué bueno Dios, ¿verdad? Qué bueno el Señor que
que le abrió las puertas de los cielos a esta mujer para bendecirla así. Vamos al versículo 7, el versículo 8. Al versículo 7 nos dice: Eliseo se fue luego a Damasco. O sea, pasa esta historia, se acaba esa parte de la escritura y viene otra. Se va a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, consulta por él a Jehová, diciendo: sanaré de esta enfermedad. En otras palabras, ya dijimos que Dios está en control de todo, ¿no? Tanto está proveyendo para esta mujer, ella está en el momento correcto, en el lugar correcto, a la hora correcta. Ahora, un hombre pagano o que no es de la familia del pueblo de Dios, es un sirio, es un rey sirio y está enfermo. Pero igual, Dios no hace diferencia entre el creyente y el no creyente. Dios ama a la creación, ¿sí o no? Dios ama al hombre. Entonces, este hombre es un hombre que no es creyente, sin embargo, va y consulta al Señor. Quiere saber qué es lo que Dios dice de su enfermedad. ¿Sanaré de esta enfermedad? La pregunta. Ahora, este hombre le dicen que está ahí el profeta Eliseo y respeta eso. Pero todos los que le dijeron que ahí estaba este hombre no tenían absolutamente ninguna capacidad para ayudar al rey. Él tenía que buscar, y esto es lo que hizo. El creyente se apoya en el Dios de Israel. El Salmo 46, versículo 1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es bien raro al leer este versículo que un incrédulo pueda citar algo así. Es totalmente opuesto cuando uno que no es creyente diga: es que el Salmo 46 dice esto. No se aplica a un incrédulo, eso se aplica a un creyente. Los incrédulos, al contrario, buscan la ayuda más pronta que encuentren, de donde se puedan agarrar y con quien se puedan agarrar para ayudar a su condición. Cuando el mundo a veces no conoce la palabra de Dios, cuando la gente del mundo no sabe quién es Cristo, se agarran de todas partes: brujos, hechiceros, sanadores, espiritistas, de todo, con la idea de que el ser querido sane físicamente. Pero no buscan a Dios, como este sirio. Este sirio dice: ve y consulta por él a Jehová, diciendo: sanaré de esta enfermedad. ¿Qué creen que le responde el Señor? No lea su Biblia. ¿Qué cree que dice el Señor después de eso? Verso 9. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. ¿O sí o no, pues? Porque tú lees eso allí sin brincarte los siguientes versículos y tú dices: ¿qué pues? ¿Qué tipo de profecía es esta? Sí te vas a sanar, pero te vas a morir. Eliseo dice que la enfermedad no lo va a matar. Eso es lo que está respondiendo. No te vas a morir de esta enfermedad. Allí está hablando verdad, pero revela que va a morir. Ahora, todos vamos a morir. Si alguien nos dice: te vas a morir, pues están hablando de un día, porque un día llega cuando el hombre parte de este mundo. Pero es importante lo que nosotros leemos aquí, porque Dios conoce el futuro con precisión. Dios sabe exactamente qué día, qué hora, qué lugar el hombre va a partir. ¿Qué está haciendo Dios cuando le dice a este hombre: no te vas a morir por esta enfermedad, pero sí te vas a morir? ¿Será que Dios le está dando una segunda oportunidad para que él
¿De verdad se acerque a Dios? ¿O le estará revelando algo que va a acontecer que no sabe absolutamente que le va a acontecer? Vamos a ver una escritura. Isaías 46, versos 9, verso 10. Isaías 46, verso 9 al verso 10. Dice Dios aquí, el profeta hablando, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y en estos versículos que acabamos de leer nos dice la palabra de Dios que Dios anuncia las cosas que van a venir. Dios tiene conocimiento del día de mañana. Dios tiene conocimiento de que en cuanto salgamos de aquí, lo que va a acontecer, ya lo conoce Él. Él ve todo el desfile del ser humano, desde que nace hasta que muere. Todo el desfile ya lo vio. Ya sabe dónde va a tropezar cuando eres una criatura, ya sabe dónde vas a correr cuando eres un joven, ya sabe qué es lo que vas, todo eso ya lo sabe Dios. Ese es el Dios que tenemos. Dios anuncia que un día nos vamos a morir. Y la palabra que está dando aquí el profeta, él sabe por qué la está dando. Y vamos a ver por qué es que la está dando. Verso 11 y verso 12. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Estuvo mirándolo sin decir nada. Y se empezó a poner rojo, nervioso. Y no le decía nada a Eliseo. ¿Se imagina que yo hiciera eso detrás del púlpito? Algunos de ustedes dirían: ¿qué onda con este hombre? Así se puso Eliseo, no habló, no dijo nada, nomás estuvo mirando y se puso colorado, se hasta ruborizarse, y luego lloró el varón de Dios, lo miró. Y yo creo que en ese momento, cuando lo está mirando, Dios le está revelando qué persona es esta que está enfrente de él. Verso 12. Entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pasarás fuego, pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Y eso todo lo vio Eliseo cuando estuvo mirando a este rey. Ve proféticamente o por revelación divina qué tipo de hombre está enfrente de él. Un hombre violento, un hombre sanguinario, que iba a traer mal sobre todo Israel. ¿Está en control Dios de eso o no? La verdad que se pone a llorar. Uno piensa: ¿pero por qué lloró? Si nada de eso estaba sucediendo en ese momento. ¿Pero por qué lloró? Porque un hombre o una mujer de Dios no disfruta del juicio que viene contra esa gente. Yo no disfruto con que algunos familiares míos no son cristianos y se van a ir al infierno. O no disfruto el saber que hay gente mala en este mundo que se salen con la suya. O sea, da tristeza cuando estas cosas toman lugar. Una persona que ama al Señor, que ama la vida, se lamenta por este tipo de cosas. Los que violan a los niños, los que violan a las mujeres, los que abusan a los menores de edad, las personas que, o sea, todo el tipo de personas que abusan a otros, causa tristeza. Y yo pienso que Dios a estas personas traerá un juicio severo, este tipo de personas. Y cuando uno sabe que van a terminar en un lugar en donde uno predica que no queremos que lleguen ahí, uno siente dolor y uno siente tristeza. Yo no quiero que nadie muera sin Cristo. Es un deseo personal, pero es imposible.
En este mundo muchos van a morir sin Cristo. Muchos que se rebelan ante al Señor van a morir, van a partir de este mundo sin Cristo, lo sé. Y da tristeza. El profeta mira a este hombre y ve todo lo que va a hacer y comienza a sentir tristeza porque el juicio vendrá sobre él. Porque ¿cuál es el trabajo del profeta? Hablar la palabra de Dios, que se arrepienta el hombre para que tenga otra oportunidad. Ahora, llorar no es una señal de flaqueza, no es una señal de debilidad. Llorar es una señal de dolor, dolor por sufrimiento de otras personas. Lloramos por el sufrimiento de nuestros hermanos en Venezuela, ¿no es cierto? Al ver todas esas imágenes y toda esa gente sufriendo, las gentes que están sacando de los edificios sin vida, lloramos por las pérdidas de esas personas, o lloramos por la pérdida de un ser querido. Y todos hemos experimentado eso. Y esa es la tristeza que nos da a nosotros. Jesús, cuando miró a Jerusalén, en Lucas 19, versículo 41, nos dice la Biblia, del versículo más corto, Jesús lloró. Versículos en donde Jesús llora, no sé si es Lucas 19, no es Lucas 11, en donde Lázaro va a ser resucitado, y es en ese versículo en donde habla la palabra de Dios que Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. ¿Y cuál es? Donde Jesús muestra el llanto, el dolor por lo que le sucede al ser humano. Porque dentro de los planes de Dios no había dolor, no había muerte, no había pecado. Dentro de los planes de Dios, todo eso, ¿quién lo causó? El hombre. El hombre. El corazón de Dios llora también. Jesús lloró. Dios llora por el sufrimiento de la gente, por el pecado de la humanidad. Aquí encaja bien ese versículo que acabamos nosotros de leer, que hay que ser misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso, porque yo soy pecador y Él tuvo misericordia de mí. Entra bien ese versículo, Lucas 6:36, para que lo escriba la referencia. Vamos al versículo 13 al 15. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Al día siguiente tomó un paño y lo metió al agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. ¿Y cuánto tiempo duró este hombre enfermo? Un día. Ni un día. O sea, no se iba a morir de la enfermedad, pero había una persona que se iba a encargar de asesinarlo, y era el que quería el trono. Aquí hay un peligro, porque yo no sé cuánta gente se finge ser humilde cuando no lo son. A veces tenemos ciertas ambiciones y son ambiciones malas, ya sea tener las cosas de otra gente, como en este caso Hazael quería el trono del rey, y se tuvo que vestir de una humildad falsa para poder llegar cerca del rey, para poder tener la oportunidad de asesinar al rey. Entonces todo esto lo hizo él. Y una cosa, ya sabe, lleva a otra. Siempre así es. En Santiago 1, versos 14 al 15 se nos dice, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Propias concupiscencias. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y es como una secuencia de cosas. Un pecado trae otro y otro, y hasta que llega el punto de que ya no sientes, ya no oyes, ya nada, y se acaba la oportunidad de arrepentimiento, y una cosa trae otra.
Porque cuando habla de esta secuencia, habla del proceso de cuando somos tentados, de cuando somos atraídos, de cuando somos seducidos. O sea, todo ese es el proceso que lleva al pecado. Sin embargo, Dios está detrás de todo esto. Ya dijimos, ¿verdad? Dios está detrás de todo esto. Los acontecimientos descritos de que el rey iba a morir, que Hazael fuera el que iba a tomar el trono, estaba escrito ya. En Primera de Reyes 19, versículo 15, allí hubo una revelación de Dios para Eliseo. Hazael va a terminar siendo rey. Esto no estaba fuera del control de Dios. Y yo creo que ese es todo el punto que estamos trayendo en esta noche. No son casualidades las cosas que suceden en la vida nuestra. No hay ninguna. Gracias a Dios que Él dirige cada cosita, cada pequeña cosa de nuestra vida. Si no, ¿cómo estaríamos? Si así como cristianos, como creyentes, pasamos a veces difícil, ¿qué sería si Dios no estuviera en control? ¿Cómo estaríamos hoy? Y ya sabe usted la respuesta. Pues Dios está allí teniendo las cosas al cuidado. Otra vez, Primera de Reyes 19:15, allí se nos dice que Hazael terminaría rey. Verso 16. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esta frase ya es muy conocida en este libro y en Primera de Reyes. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora, ¿por qué se contamina Joram? ¿Por qué termina así? ¿Sabe por qué? Por asociarse con la familia de Acab. Hizo parentela con una hija del rey Acab. Se contamina por una alianza de familia. Y de verdad, aquí tengo que tocar el punto que las relaciones familiares influyen para bien o influyen para mal. Las alianzas que son de familia, a veces tenemos que también tener cuidado, porque no todas las alianzas en la familia nos van a beneficiar. No todas las personas en tu familia van a querer lo mejor para ti. Es más, algunos familiares te van a querer hasta apartar de Dios. O van a traer ciertas cosas a tu vida que van a ser tu testimonio tambalear. Y bien puede ser un hermano, bien puede ser un tío, bien puede ser un abuelo, o quién sabe quién sea, pero cualquier persona, aunque sea familiar, si te va a apartar de Dios, evítalos. Evítalos o ponte bien firme y habla bien de tus convicciones con esa gente. Porque las alianzas equivocadas desvían tu corazón, desvían tus propósitos de obedecer a Dios, desvían tu mente de Dios. Y luego caes en prácticas que la verdad terminan no teniendo control, aún dentro de la familia. La Biblia nos dice en Romanos 12, versículo 16, a ti y a mí nos exhorta y nos dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, asociándoos con los humildes. Ten compañerismo con gente que cree como tú. Ten compañerismo que tiene humildad, porque esas son la gente que nos benefician a nosotros los creyentes. Entonces, cuida tus alianzas. Cuida el que otros te afecten en tu fe como cristiano, como cristiana. Verso 19. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de las cosas que Él dice.
Él no rompe sus pactos, no rompe sus promesas. Si Él dice, Él hace. Y cuando Dios habla, Él cumple. Y la verdad, no lo hace para que digamos nosotros, pues qué bueno es que se acordó. No, Dios no actúa así. Dios siempre tiene la promesa y el pacto en pie. No es que se le haya olvidado o es que se acordó. No, Él mismo dice en el Salmo 89, versículo 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Estas palabras de Dios. Él dice, no me voy a olvidar de lo que yo les he dicho. ¿Y cuál fue el pacto? Él hizo un pacto con David. Y por eso cuando dice aquí que Dios no quiso destruir a Judá, es porque su palabra fue pronunciada. Y ya había prometido a David que en su casa habría un heredero al trono. Y por eso no destruyó a este hombre, por amor a David. Ahora, cuando dice por amor a David, ¿de quién cree que está hablando aquí? ¿Quién es el hijo de David? ¿Quién es hijo de David? Jesucristo. Por amor a mi hijo. Eso es lo que Dios dice cuando promete, por amor a mi hijo, por amor a mi palabra. ¿Qué Jesús no es la palabra de Dios? El verbo que fue hecho carne, por amor a la palabra. Por eso Dios nos ha hecho muchas cosas que merecemos por amor a su hijo. Porque si no fuera por Cristo, todos estaríamos bien tatemados, bien mal. Dios no quebranta su pacto, su fidelidad va mucho más encima de nosotros, y aunque tú y yo seamos infieles, Dios se mantiene fiel con su pacto. Gloria a Dios. Verso 20, en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Sair y todos sus carros con él, y levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales le había sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá. Hasta hoy también se rebeló Libna en el mismo tiempo. Y aquí nos dicen de unos pueblos que pudieron haber controlado los hijos de Israel, pero ¿qué pasó? De pronto nomás se les fueron. Cuando el liderazgo no está buscando de Dios, la nación se debilita. Cuando las generaciones se olvidan de Dios, los hombres actúan totalmente fuera de lugar. Mire cómo está la nación de Israel hasta estos días, batallando con diferentes naciones. Todos los días hay rumores de que bombardearon Israel. Todos los días, si no es Líbano, es Siria, si no es... ¿cuáles otros hay ahí cerquitas? ¿Quién? Irán, Irak, y todos ellos viniendo contra la nación de Israel. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto deseo de matar y de destruir esta nación? ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. ¿Y por qué es que han batallado tanto? Porque la gente no busca al Señor, no se rinden al Señor, se olvidan de Dios. Pero sin embargo, aunque la gente no busca a Dios, Dios sí busca al hombre. Lucas 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No está hablando de la nación de Israel, está hablando del hombre en general. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entramos todos, todo mundo. Por eso, aquí vemos que han batallado el pueblo de Dios tanto porque no se han dejado encontrar por Dios, pues. Todavía siguen con la misma idea de que vino Jesús, ese no es el Mesías, esperamos al Mesías, y no se han dado cuenta que Jesús va a regresar nuevamente y el pueblo hasta entonces lo va a reconocer. Pero ahorita Jesús no es el Mesías. Rechazaron la oferta de Dios de salvación, rechazaron lo que Dios tenía para ellos, y
cada quien por su lado. Versos 23 nos dice: los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Y es triste, ¿no?, cuando la Biblia registra una vida que no es ejemplar, sino más bien una vida que se desvió. Es triste porque, pues, por lo que mal comienza, mal acaba, según el dicho. Murió porque tenía que morir. Como les dije hace rato, todos vamos a morir y todos vamos al mismo lugar. Pero ¿qué es la clave aquí? Que los que sabemos que vamos a morir, cuando menos estamos preparándonos, porque cuando nos toque y llegue el tiempo, ya sabemos lo que va a suceder. Cuando tú y yo partamos de este mundo, si la palabra de Dios es verdad, ya sabemos cuál es la promesa. La muerte es inevitable, Hebreos 9:27. Está escrito para el hombre que muera una vez y después de eso, el juicio. Y yo creo que para estos versículos lo único que podemos decir es que esta gente murió y fue sepultada y se acabó, tan tan. ¿Qué legado dejó este hombre? ¿Qué se quedó atrás? Y hermano y hermana, ¿qué vamos a dejar después de que partamos de este mundo? ¿Qué se va a quedar aquí? ¿Qué legado vamos a darle a nuestros hijos? ¿Será perfecto? Claro que no, pero ojalá que sea uno bueno, uno que digan los hijos que se van a quedar aquí, que la verdad, mientras tú estás gozando, los hijos se van a quedar aquí batallando sin duda, pero que digan: hey, lo que nuestros padres o mi mamá o mi papá trataron de enseñarnos, bueno, es bueno, vamos a seguir, porque nos vamos de aquí y ustedes se quedan. ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿Qué van a hacer? ¿Van a orar? ¿Van a leer la Biblia? ¿Van a venir a la iglesia? ¿Van a buscar de Dios? ¿Van a extender su mano al necesitado? Entonces todo eso que uno está haciendo hoy puede afectar a los que se quedan atrás. Y este hombre murió, fue sepultado, tan tan, se acabó. Está como la canción mexicana, tan tan, y se acabó todo. Versos 25 hasta el 29 y terminamos. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab. Ese Acab, ¿verdad? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Ahí está otra vez la parentela con la gente equivocada. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galad contra Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram, y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas de los sirios que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Y anduvo en los caminos de la casa de Acab. Eso se repitió ya varias veces aquí. La influencia de este hombre. Ya ni vive Acab. Ya se murió. Ya van 2 o 3 reyes que se han aparentado con la familia de Acab, pero ya no vive él. Y vea la influencia que está trayendo. ¿Qué influencia, no es cierto? Como dicen en México, chale. O sea, ya estuvo. Ocosías sigue el mismo patrón de idolatría, mismas alianzas corruptas, lo mismo que Joram. Un mediocre reinado por no seguir el camino del Señor. Ahora, ¿quién tenía el control en el reinado de Ocosías? Aquí mencionó a su madre. ¿Cómo se llamaba su mamá? Como la artista esa, Atalía. Y ella era lo que le decía, qué es lo que tenía que hacer, cómo debía hacerlo, y este pobre era mangoneado por la mamá por todas partes. Compraba mangoneadas todos los domingos.
Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13, verso 20. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Y ese fue exactamente el final de este hombre. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos influencia familiar. Si no son buenas las influencias familiares, yo creo que es bueno evitarlos. No estoy diciendo que dejes de amarlos, no estoy diciendo que dejes de hablar con ellos, no. Deja que tu influencia los afecte a ellos, no ellos afecten a ti, tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no te vas a dar cuenta y van a destruir tu destino. Pueden alterar tu destino si escoges fuera del lugar. Y muchas personas, yo no sé cómo hay padres que piensan que no, pero es que mis hijos no hacen nunca nada malo, ellos son buenos. Ellos no hablan mal, ellos no piensan mal, ellos no andan en cosas malas. A lo que yo digo es un engaño, porque nuestros hijos son pecadores. ¿Y qué hace un pecador? Peca. Y si no conocen los caminos del Señor, pues esa es la cosa, van a vivir fuera de la voluntad de Dios. Si nuestros familiares nos van a alejar de Dios, es mejor evitar su compañía. No me siento a gusto yo en ciertas reuniones familiares porque hay trago y hay malas palabras o cuentos de doble sentido. Hay un montón de cosas que no edifican y no me siento a gusto en realidad. Sin embargo, Dios quiere que uno sea luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿Que nos afecte aquello o que nosotros afectemos a la oscuridad? En conclusión, Dios restaura lo que perdemos y regularmente al doble. Número 2, la providencia divina coordina eventos para nuestro bien. O sea, cuando Dios sincroniza las cosas. Esto es lo que Dios hace. Número 3, Dios conoce y predice las cosas con precisión. Dios conoce y predice las cosas con precisión. Número 4, aunque la gente no busque de Dios, Dios busca al hombre. Y la última, Dios permanece fiel a su pacto aun cuando el hombre falla. Dios permanece fiel a su pacto. Oramos que Dios este día nos ayude, que al irnos a nuestra casa nos recuerde que mientras más amemos al Señor, cada día más y más, y nos ayude a examinar nuestras amistades aún hasta los tiempos que pasamos con familiares, no dejar que ni aún esas influencias nos desvíen de su camino. Oramos que esta noche el Señor nos dé discernimiento para poder escoger. Gracias, Señor, porque estás en control tú de nuestra vida, pero ayúdanos a abrir los ojos espirituales para poderte ver. Ayuda a abrir nuestro oído espiritual para poder oír. Y aunque estemos en medio de situaciones como la que esta mujer pasó, siempre debemos recordar que tú estás ahí, que tú eres nuestro Padre y que vas a darnos a nosotros no solamente una salida, sino también nos vas a proveer. De tu mano bondadosa hemos recibido todos los días hasta este día, nunca nos ha faltado, y también nosotros queremos responder de esa manera hacia otras personas. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, bendecimos tu nombre y ahora te pedimos tu bendición al irnos a casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.